objetivos. Es necesario ahora entonces aterrizar todas estas ideas sobre los conceptos sustantivos de la independencia judicial, de qué forma la vivimos en nuestro país y cuáles son las garantías de ese desarrollo dentro de la función jurisdiccional. Para ello tengo el placer de presentar este panel que corresponderá a una primera intervención de la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para continuar inmediatamente con la también brillante exposición de la magistrada Roselena González Tirado del capítulo México de la IAU, por supuesto, exconsejera del Consejo de la Judicatura Federal y actualmente magistrada, por supuesto, del propio Poder Judicial de la Federación. Del magistrado y maestro, amigo además, Ariel Alberto Rojas Caballero, adscrito al primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo en Guanajuato. Gracias. Por supuesto, también fungió director de esta asociación JUFET y por supuesto gracias a él tuvimos cambios y somos lo que ahora junto con sus predecesores pues derivó en esta extraordinaria función de defensa de la independencia judicial. Por último tendremos también tanto al maestro Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil, para quien también pido un caluroso aplauso. Y al doctor Elías Huerta Payas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Muchas gracias por su reconocimiento. Ahora continuamos con la exposición de la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para quien pido, por supuesto, un caluroso aplauso. Muchísimas gracias, muy buenos días todavía a todas y a todos. Pues de verdad agradezco pues a las instituciones convocantes a este importantísimo Congreso Internacional, en especial pues a la JUFED, a la Facultad de Derecho, sobre un tema de la mayor relevancia y de la mayor pertinencia el día de hoy, que es precisamente la independencia judicial como garantía. Voy a comenzar esta exposición en el tiempo que me ha sido asignado, primero con una breve reflexión teórica sobre el Estado constitucional y democrático de derecho, posteriormente algunas características de la independencia judicial, también desde la perspectiva teórica, y después pasaré a hablar del fundamento constitucional de esta garantía de la separación de poderes y algunos criterios también relevantes de la Corte Interamericana. Creo que es importante comenzar hablando. Perdón, no sé si no funciona esto o no lo sé hacer funcionar. Bueno, saludo muy bien. Con mucho gusto a mis alumnas y alumnos que están aquí presentes. Me da mucho gusto verles por aquí. Y quisiera comenzar primero enmarcando en lo que en la actualidad se ha denominado y se ha identificado como el Estado constitucional de derecho. Pasamos durante el siglo XX de hablar del Estado de Derecho, digamos, como el imperio de la ley, sin más características, a identificar algo que va mucho más allá de la simple aplicación de la ley y que es precisamente el Estado constitucional de derecho y que da origen pues también a una disciplina que se ha llamado el neoconstitucionalismo o a un nuevo modelo. ¿Cuáles son las características del Estado constitucional de derecho? Es el partir del presupuesto de que para que un Estado tenga una constitución, no basta con que sea una norma fundamental que esté por encima del ordenamiento jurídico, sino que debe de tener algunas características. Manuel Atienza nos dice que una constitución debe contener un principio,
un principio dinámico del sistema jurídico político, es decir, la distribución formal del poder entre los diversos órganos estatales. Esto quiere decir, el tema, la característica de dinamismo es que no permanezca todo el tiempo, sino que se mueva la distribución de poderes, pero además que haya una distribución formal de los poderes entre distintos órganos estatales. En segundo lugar, derechos humanos, derechos fundamentales, que condicionan la producción, interpretación y aplicación del derecho. Es decir, no basta cualquier contenido, sino que debe reconocer los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, pero que además estos deben permear a todo el ordenamiento jurídico. Y finalmente un mecanismo de control de constitucionalidad de las leyes, precisamente para garantizar los dos anteriores: la distribución de los poderes, el principio dinámico, pero además la vigencia de los derechos humanos. Luis Prieto Sanchís, también en el mismo sentido y con la misma idea, habla de dos contenidos de la Constitución. En primer lugar, un contenido normativo que habla de la organización del poder, de las fuentes del derecho, de los derechos y obligaciones exigibles, es decir, lo mismo, ¿no? La distribución de poderes, el contenido de los derechos humanos, y en segundo lugar, una garantía jurisdiccional que implique la protección jurisdiccional de estos derechos y el control de la constitucionalidad, en esta idea de que la Constitución es la norma que debe permear todo el ordenamiento. ¿Qué significa esto? Luis Prieto Sanchís nos habla de la necesidad de una nueva teoría del derecho en donde haya más principios que reglas, desde luego en la Constitución, que estos principios sean interpretables y que además adquieran su contenido último en cada caso concreto, más ponderación que subsunción, entendido que los derechos humanos que están en la Constitución no pueden, y en los tratados internacionales, en el caso mexicano, no pueden jerarquizarse, sino que deben ponderarse en cada caso concreto, omnipresencia de la Constitución en todo el sistema jurídico, en esta misma idea de la Constitución como norma fundamental, y la coexistencia de pluralidad de valores, es decir, que no se imponga una sola visión del mundo, una sola pauta valorativa en esta Constitución. Entonces, la independencia judicial, esta es una definición muy antigua, pero me parece muy aplicable también, esta primera. Es la potestad conferida a los jueces en virtud de la cual se encuentran en la posibilidad de administrar justicia de acuerdo con su ciencia o directrices de los órganos de los demás poderes del Estado o de los órganos superiores del poder a que pertenecen, ¿no? Es decir, es esta independencia, esta separación. El juez que no es independiente en realidad no es un juez. Y a mí esta afirmación, me parece definitiva y tajante, pero además muy cierta. Juez independiente solo lo es el que se encuentra en condiciones de resolver cualquier caso que le competa con arreglo a su ciencia y su conciencia, es decir, al conocimiento del ordenamiento jurídico y a su criterio judicial. ¿Qué implica esto? Entonces, ¿no? En una primera aproximación, pues que los impartidores de justicia solo están sujetos a la Constitución y a las leyes, a ningún otro poder. Un poder judicial independiente asegura que los poderes legislativo y ejecutivo asuman su plena responsabilidad ante la ley, precisamente esta obligación de sometimiento a la Constitución y a los tratados internacionales, y pues por eso la independencia judicial se debe entender como una consecuencia necesaria o una característica de la separación de poderes. ¿Cuáles son algunas características de la independencia judicial que se han discutido y desarrollado en la doctrina? La inamovilidad del cargo, es decir, obviamente sujeta pues a la misma ley, ¿no? Que solamente pueden ser removidos pues por cuestiones de responsabilidad o causas graves, no se reciben instrucciones, se someten solo a la Constitución y a las leyes, evitar la aparición de sesgos también, la libertad de toda presión externa, ¿no? Incluidas las presiones políticas y partidistas, la estabilidad remunerativa, los procesos de selección y nombramiento judicial que deben de quedar en manos del mismo Poder Judicial y no estar sujetos a otros poderes. También la disciplina y la destitución de las personas juzgadoras tienen que estar en manos del mismo Poder Judicial y ser claras, y la inmunidad personal. Voy a pasar rápidamente. El fundamento de nuestra Constitución está en el artículo 49, que establece la separación de poderes, también en el 94, que deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte y en los tribunales,
y por eso la independencia judicial debe concebirse como una pieza insustituible del Estado democrático de derecho, es decir, sin independencia judicial no hay Estado democrático de derecho. También requiere de otras exigencias como un sistema procesal regular, ordenado, coherente, garante de la seguridad jurídica y de los derechos humanos de las personas, ¿no? En esta misma idea de lo que implica el Estado constitucional de derecho. México ha tenido una trayectoria muy importante y creo que debemos traerla a la mesa en materia de independencia judicial. Es un tema que desde luego es recurrente, pero que ha tenido diversas reformas y que se ha ido precisamente trabajando y afianzando esta independencia judicial a lo largo de la historia. En 1994 tenemos pues una gran reforma que precisamente impactó la composición misma de la Suprema Corte de Justicia, modifica la estructura, las competencias y la integración del Poder Judicial de la Federación. Se dota en esta línea del Estado constitucional de derecho a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de conocer de acciones de inconstitucionalidad, es decir, la posibilidad de hacer una declaración general de la inconstitucionalidad de las normas y no solamente como tenía el amparo, que tenía solo efectos de las personas que lo promovían, ¿no? Y se aumenta el conjunto de actores legitimados para promover controversias constitucionales, también se fortalece el mismo juicio de amparo, y algo muy importante es que se crea el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene como fin hacerse cargo de todas las tareas administrativas, pero además profesionalizar y encargarse justamente de la carrera judicial, de los nombramientos y algo muy importante de la vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal, ¿no? Esta reforma fue importantísima precisamente para ir avanzando en la independencia judicial y en la separación de poderes. Tenemos otra reforma muy relevante en 2011, que pues es muchísimo más reciente, pero también a pesar de que pues la mayor, se conoce esta reforma sobre todo como la reforma en materia de derechos humanos al incorporar la Constitución y los tratados, también se establece el concepto de independencia judicial a partir de los principios de interpretación que se incorporan en el artículo primero constitucional, que es el principio de interpretación conforme y el principio pro persona, lo cual le da precisamente a la persona juzgadora la posibilidad de aplicar la norma más favorable a la persona. También encontramos la ya conocida contradicción de tesis 293-2011, que establece la jerarquía de los tratados internacionales al mismo nivel jerárquico que la Constitución y la obligatoriedad de la jurisprudencia interamericana para las personas juzgadoras en México. Entonces, en primer lugar, ¿no? Tiene como consecuencia la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, como había mencionado, el carácter de la jurisprudencia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana. Y tenemos también en 2021 una muy reciente reforma que todavía estamos, digamos, intentando aterrizar y entender, que pues da lugar a una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Carrera, se reforma también la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de Defensoría Pública, de Amparo, la Ley Reglamentaria, las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y algunos aspectos también que fortalecen, ¿no?, que tocan a la independencia judicial, es la posibilidad de revisar de oficio la constitucionalidad y validez de los decretos expedidos por el Poder Ejecutivo durante la restricción o suspensión de derechos y garantías, ¿no?, además de resolver la constitucionalidad de la materia de las consultas populares. Esto es un breve resumen porque desde luego ha habido mucho más hitos y más reformas, incluso legales, que han impactado en la independencia judicial, pero estos tres los podemos marcar, digamos, como parteaguas en la historia de la independencia judicial como garantía. Los instrumentos internacionales también reconocen y consagran la independencia judicial, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas desde 1945, que da origen a la Organización de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.
Y en el ámbito interamericano, también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, tenemos también la consagración de la independencia judicial dentro de los principios para proteger los derechos humanos, la Carta de la OEA, desde luego también, y la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, que es un poco más antigua, pero ya justamente tenía como garantía el tema de la independencia judicial. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre la independencia judicial. Uno de los casos más emblemáticos es el caso del Tribunal Constitucional contra Perú, y que en se decide, la Corte Interamericana decide la responsabilidad internacional por la destitución de 3 integrantes del Tribunal Constitucional y la falta de un debido proceso precisamente para su destitución. Y ello fue producto de un juicio político efectuado por el Congreso del país. En ese momento estaba Alberto Fujimori como presidente y hubo un cambio para permitir la reelección presidencial por parte del presidente Fujimori. Y voy a permitirme leer estos 2 párrafos de la sentencia que me parece que son muy pertinentes. Uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces y para tales efectos los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos tanto para su nombramiento como para su destitución. Esto que veíamos de manera teórica, precisamente como las características de la independencia judicial. También dice la Corte, esta Corte considera necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y en especial la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento. Como lo señalara la Corte Europea, la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas. En el caso mexicano, y con esto voy a concluir, tenemos también un criterio muy importante de la 11ª época, en donde pues una jueza de una jueza administrativa en Irapuato es destituida de su cargo y esto es lo que me parece más relevante, ¿no? Que lo que resuelve la Corte es que al intentar imponer a la quejosa una sanción encubierta bajo la apariencia de una auditoría integral, como represalia por haber controvertido el acto por medio del cual el ayuntamiento pretendió no ratificarla en el cargo de jueza administrativa municipal, se actualizan los elementos subjetivo y objetivo necesarios para considerar que la auditoría integral ordenada por las autoridades responsables es una sanción encubierta utilizada como medio o vehículo para amedrentar, hostigar, intimidar, presionar, así como para interferir en la autonomía e independencia de la titular del órgano jurisdiccional. Es decir, que no es solamente un ataque directo, ¿no? O algo que puede parecer muchísimo más evidente, sino que también puedo estar disfrazada de distintos elementos, ¿no? Incluso legales, con la utilización de la ley para vulnerar la autonomía judicial. Y yo con esto quiero terminar porque me parece que a todos, ¿no? Es una garantía del sistema jurídico mexicano la separación de poderes. Sin separación de poderes, lo cual implica necesariamente la independencia judicial, estamos lejos de podernos dar el nombre de Estado constitucional de derecho y democrático de derecho en los Estados Unidos mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Se dan cuenta cómo hemos ido vislumbrando primero en materia de independencia judicial, en los retos que enfrenta Latinoamérica, para ahora en este panel abordar ya la independencia judicial en cuanto a las garantías que tenemos para su defensa? Y cómo tenemos ahora una óptica académica espléndidamente, por supuesto, expuesta, y vamos a pasar a los diferentes expositores que tenemos en este panel y se los comento para que advirtamos cómo se van estableciendo y es el propósito de estos paneles que tenemos aquí, el ir vislumbrando primero la diferencia a nivel internacional, cuáles son las posturas, las visiones, las experiencias y los retos que enfrentan pues los diferentes países que tuvimos oportunidad de escuchar mediante pues los jueces que estuvieron incluso
vía virtual, y ahora podemos también empaparnos de las visiones a través de las cuales nuestros expositores, a través de la academia, como brillantemente lo expuso la doctora, y los siguientes expositores nos van a exponer las garantías que existen en el Estado mexicano para hacer precisamente válida la independencia judicial. Por eso les pido un aplauso de bienvenida ahora para la doctora magistrada Rosa Elena González Tirado. Gracias. Muchas gracias. Cuando dijo la doctora dije, ay, hay otra panelista, pero no era yo. Muchas gracias. Muy buenos días. Después de oír esta trayectoria rápida, pero muy completa de los principales temas que toca la independencia judicial a través de las reformas a la normativa que hoy en día nos rige, me parece que tal vez sería como muy cómodo aterrizar en aspectos más cotidianos, más del orden de lenguaje más específico en función de determinar por qué nos preocupa tanto este tema de la independencia judicial, que no nos debería de preocupar realmente. Tendríamos todos los juzgadores y toda la sociedad en general de estar conscientes que el juez que está resolviendo su caso es un juez además de capaz, de honesto, de ser transparente, de ser independiente. Es increíble que hoy en día todavía sigamos luchando para que se respete esta parte fundamental de cualquier juzgador, que es la independencia judicial. Y lo más increíble es que entre más tiempo pasa, más nos preocupamos porque vemos con total tristeza que esta garantía, principio, derecho y cualidad esencial de cualquier juzgador y de cualquier persona, porque me parece que la independencia, hoy nos toca hablar de la independencia judicial, pero díganme ustedes qué ser humano puede tener la decisión de optar por lo que más le parezca si no tiene independencia. Debemos de tener independencia en todos los ámbitos de nuestra vida. Hoy nos toca hablar, evidentemente, de esta independencia judicial. Y bueno, la principal preocupación, me parece, de un juez, dice Aarón Barak, no es tanto corregir el error individual que en una sentencia pueda suceder. Esto es un tema específicamente de los tribunales de apelación, dice. La principal preocupación de un tribunal constitucional o de un juez federal es la más amplia acción correctiva de este sistema. ¿Y cómo se logra que se corrija los errores de todo un sistema? Pues evidentemente es empezando porque los justiciables tengan confianza en los jueces. Y una parte fundamental de esta confianza de los justiciables en los jueces, además de, como ya lo mencioné, que tenga que ver con la capacidad, con la honestidad, con la transparencia, con la sencillez de las sentencias, evidentemente se concentra en este principio de independencia judicial. Ya lo decía la doctora Contró, esta definición tan actual, tan precisa de don Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara. Esta independencia judicial es esta potestad conferida a los jueces en virtud de la cual se encuentran en la posibilidad de administrar justicia de acuerdo con su ciencia y su conciencia, esto es, de acuerdo a sus conocimientos y a la capacidad que tienen para determinar de manera libre lo que en derecho corresponda, no estar sujetos a consignas o directrices de los demás órganos. Y evidentemente yo sí estoy convencida que esta frase que también remarcó la doctora Mónica Contró es la frase que más tendríamos que tener siempre presente, tanto juzgadores como sociedad en general y los demás poderes. El juez que no es independiente en realidad no es un verdadero juez. El ministro Luis María Aguilar siempre ha dicho que es un títere o lo que sea, pero jamás un juez. Y me parece que es hasta insultante que alguien que se llame juez, que no es independiente, pueda tener en sus manos la decisión de un caso de que van desde aquella persona que le quitan su carrito de hot dog hasta las grandes empresas que ven la posibilidad de perder toda su estructura económica a causa de una mala decisión. La independencia judicial se gana, no se compra, no se exige. Esta se gana por los propios juzgadores.
y debe ser advertido por esta sociedad civil que todos los días está clamando justicia. Su importancia es vital para una democracia capaz de garantizar estos derechos de los justiciables. Los juzgadores somos el enlace social, económico, político, cultural, de negocios, de toda una vida cotidiana de aquellos que acuden a los jueces, ya sea a cuestionar actos o a defender su conducta en el ámbito que les corresponda. Por eso debemos proteger siempre este valor a costa de cualquier injerencia, tanto externa como interna. A nivel interno, libre de instrucciones de los pares o de los superiores y teniendo siempre como altar supremo esta protección de derechos humanos. A nivel externo, libre de presiones de las partes, de negociación de justicias, de opiniones de medios de comunicación, sin importarnos jamás las rabietas de las autoridades o de tiranías y ataques de aquellos que pretendan a cualquier modo que sus actos sobrevivan, a pesar de que muchos de los actos de autoridades, desde que se emitieron o ejecutaron, ya traen una enfermedad terminal de ilegalidad y en muchos casos de inconstitucionalidad. Las decisiones de los jueces, de los magistrados y de los ministros siempre deben estar protegidas por esta capa de independencia. Debemos ser libres para emitir nuestros fallos y libres de toda sospecha que afecte la imparcialidad generada por algún elemento de dependencia o interés en el asunto. Ya lo decía el barón de Montesquieu en El espíritu de las leyes, el Poder Judicial debe estar separado del Legislativo y Ejecutivo para que actúe con absoluta libertad, ya que si el Poder Judicial va unido al Poder Legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Y si este Poder Judicial va unido al Poder Ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. A ello, yo agregaría que cuando los países simulan democracias, todo el sistema estatal, pero en especial el de los juzgadores, es el que se torna más vulnerable y carente de toda confiabilidad. Así es. Muchos países no democráticos, y también lo dice Aharon Barak, podrían tener constituciones muy impresionantes en la estructura y en el desarrollo de los derechos humanos, pero si esas constituciones son huecas porque no existe este principio o garantía de la independencia judicial, evidentemente no va a haber nada que las llene de contenido. En América Latina vivimos momentos difíciles, conflictos, violencia sin control, desplazamientos, economía inestable, déficit educativo, baja fuente de empleo, sistemas de salud muy deteriorados y en ocasiones autoritarismos. Por ello, somos los juzgadores los que debemos tener muy presente que nuestro rol en la construcción y mejora en la calidad de acceso de la justicia es de suma importancia. Este mundo convulso necesita que exista una garantía de impartición de justicia independiente, eficiente y autónoma para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. Un poder judicial que reúne todas estas características pone límites a los abusos de autoridad y es garante, evidentemente, de la legalidad y la protección de los derechos. El papel que desempeñamos todos los operadores de justicia para la preservación del Estado de Derecho es vital, ya que a través de las funciones se posibilita que todo reclamo pueda recorrer este camino que en ocasiones se convierte en un vía crucis para todos los justiciables. ¿Corremos riesgos? Sí. Para nadie es fácil pensar en poner en riesgo la vida y la integridad personal. Muchos de nuestros compañeros juzgadores han perdido esta vida en función de su desarrollo profesional. Tenemos también el problema de la estabilidad en el cargo y si a ello se le suma el no contar con los recursos necesarios para poder desempeñar nuestras funciones de manera efectiva, entonces habrá que poner atención en fallas del sistema estatal que pueden llegar a un caos. No obstante, esta independencia es un requisito sine qua non para garantizar este derecho a un juicio justo al que todos aspiramos, por lo que no existe la posibilidad de prescindir de ella.
Estas dimensiones de independencia, que ya lo hemos visto en algunas otras mesas, que pueden centrarse de inicio en una independencia institucional o de sistema y en una independencia funcional o del ejercicio individual, tenemos que definitivamente cercarla y protegerla a toda costa. Esta independencia institucional es aquella que el Poder Judicial debe de guardar respecto de los otros poderes públicos, lo hemos oído a lo largo de este día, y significa que no puede haber independencia institucional si hay situaciones de subordinación, injerencias, abusos, presiones o restricciones de otros poderes ajenos al Poder Judicial. Esta autonomía institucional parte esencialmente de dos supuestos: autonomía presupuestaria y la autonomía administrativa. Esta autonomía presupuestaria es una parte importantísima para establecer y fijar cotos y concentrar nuestra actuación en una autonomía en función de una independencia judicial. En muchísimos países existe dentro del presupuesto una partida específica asignada al Poder Judicial, de manera tal que no haya punto de negociación o punto de quiebre entre lo que los otros poderes van a decidir para que el Poder Judicial pueda ejercer su presupuesto. En nuestro país, por desgracia, no es así. Y por desgracia, evidentemente, como ustedes lo saben, el presupuesto lo determina la Cámara de Diputados y casi siempre va a estar precedido de la decisión del partido mayoritario. Y si a eso se le agrega la injerencia del Ejecutivo, entonces evidentemente ya sabemos el camino que tenemos que recorrer cuando esto se somete a una decisión política. Sería muy sano que en lo futuro, y ojalá si se pudiera, se estableciera constitucionalmente un tanto por ciento de partida presupuestal para los poderes judiciales a nivel federal y en las constituciones locales para los tribunales locales. Creo que esto abonaría muchísimo al desempeño y a la tranquilidad del presupuesto que cada uno de los poderes requieren. Fíjense nada más que encontré, al momento de estar llevando a cabo la investigación para esta breve exposición, una obra importantísima de don Emilio Rabasa, que en 1912, es un gran jurista de origen chapaneco, en 1912 escribió algunas de sus preocupaciones sobre los problemas y la importancia de la independencia judicial en su obra La Constitución y la Dictadura. Voy a citar algunos párrafos muy breves, pero para que vean cómo a más de 100 años volvemos a tener esta preocupación que don Emilio Rabasa manifestó en su obra La Constitución y la Dictadura. Dice don Emilio Rabasa: para que la independencia teórica del tribunal sea un hecho, es preciso asegurar la independencia efectiva del magistrado. Esta es la condición primera de la buena administración de justicia. Y si se toma en el alto sentido de falta de ligas con los poderes, con los partidos y con el pueblo mismo, es la condición única de orden moral. No es raro tropezar en las discusiones verbales con este desatinado silogismo que dice: todo el poder público dimana del pueblo. El judicial es un poder público. Luego, los ministros de la Corte deben ser designados por elección popular. Con la misma lógica debería exigirse la elección de los magistrados de circuito y jueces de distrito que forman parte del Poder Judicial. Este es el desatinado silogismo que dice don Emilio Rabasa. Y contesta: esta forma de nombramiento de los ministros de la Corte ni es una necesidad lógica, ni puede racionalmente llevarse a la práctica, y si se pudiera, conduciría a los peores resultados. La teoría lo reprueba, porque la elección popular no es para hacer buenos nombramientos, sino para llevar a los poderes públicos a funcionarios que representen la voluntad de las mayorías. Y los magistrados no pueden, oigan esto, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie, ni expresar, ni seguir voluntad ajena ni propia. ¿Les recuerdan algo? Después de 100 años, esta gran preocupación de don Emilio Rabasa, pues yo creo que hoy en día
cobra mucho sentido estas preocupaciones y estos razonamientos y estas conclusiones. No se puede prostituir la justicia. Los juzgadores a nivel local, a nivel federal, en materia administrativa, en materias de cualquier índole, debemos tener ante todo la capacidad y un órgano que sea el que decida si esa capacidad es apta para tener los cargos a los que tanto aspiramos muchos de nosotros cuando iniciamos la carrera judicial. No somos representantes populares, somos un órgano encargado de hacer el contrapeso y los pesos necesarios para que los otros poderes y la sociedad en general podamos transitar en este camino de nuestra vida cotidiana. También señala que cualquier intervención… concluir, magistrada. Sí, también señala que cualquier intervención política de un tribunal rebaja y corrompe la dignidad de la institución y la hace inepta para cumplir su única pero altísima función legítima. Entonces, para concluir, hagamos que esta independencia judicial, hagamos que esta preocupación de don Emilio Rabasa no llegue a los límites respecto de los cuales se está haciendo la observación y hagamos que sea reconocido en todo lo que vale la función de la Judicatura Federal. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Muy bien, ahora demos paso y recibamos al doctor Ariel Alberto Rojas Caballero, magistrado de circuito. El juez es una partícula de sustancia humana que vive y se mueve dentro del derecho. Y si esta partícula de sustancia humana tiene dignidad y jerarquía espiritual, el derecho tendrá dignidad y jerarquía espiritual. Pero si el juez, como hombre, cede ante sus debilidades, el derecho cederá en su última y definitiva revelación. De la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El derecho valdrá en un país y en un momento histórico determinados lo que valgan los jueces como hombres. El día en que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Eduardo J. Couture. Parafraseando a Carlos Marx, ahora tres fantasmas vuelven a recorrer el planeta: populismo, posverdad y polarización. Como en la Alemania o Italia de entreguerras, ante el desencanto de la democracia, principalmente para resolver de manera pronta y efectiva los graves problemas del estado de bienestar, el inequitativo desarrollo económico, la desigualdad reinante y la corrupción, mediante estrategias plenamente probadas en varias latitudes, los que Moisés Naim denomina autócratas 3P, llegan al poder mediante unas elecciones razonablemente democráticas y luego se proponen desmantelar los contrapesos a su poder ejecutivo mediante el populismo, la polarización y la posverdad. Con ellas consolidan su poder y ocultan su plan autocrático detrás de un muro de secretismo, confusión burocrática, subterfugios pseudolegales, manipulación de la opinión pública, así como represión de los críticos y adversarios. Cuando la máscara cae, ya es demasiado tarde. El Estado se convierte abiertamente en un Estado mafioso y el gobierno en un criminal. Como Hitler o Mussolini, la encarnación del populismo suele ser un líder carismático que encabeza la lucha contra las supuestas élites que oprimen al pueblo. El caudillismo mesiánico convierte a la política en un espectáculo donde sus seguidores
se vuelven fans. El populismo, y aquí hay una definición que creo que es muy interesante, juega con las frustraciones, complejos, ilusiones, pasiones e ideales de las personas para prometer lo que es imposible, aprovechándose de la miseria de la gente, dejando absolutamente afuera el pensamiento crítico, la razón y la lógica en la toma de decisiones. Se manipula descaradamente con el hambre y la pobreza de la gente para imponer una dictadura. Varios autores han coincidido en señalar varios rasgos que marcan a estos autócratas 3P, que en alguna medida se han llevado a cabo en varias latitudes del planeta y se están instrumentando dramáticamente en otras. Viktor Orbán en Hungría, Jaroslaw Kaczynski en Polonia, Vladimir Putin en Rusia, Recep Tayyip Erdogan en Turquía, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, Nayib Bukele en El Salvador y Donald Trump en los Estados Unidos. Quiero destacar algo que es muy importante, que esa tradicional separación entre izquierda y derecha que viene heredada del siglo XX, de la Guerra Fría, ya no opera. Los populistas pueden tener un discurso de izquierda, pero favorecer la militarización y favorecer a las élites económicas, que sería propia de las derechas. Esos son los absurdos del populismo, donde precisamente lo que se busca es la efectividad electoral y la movilización de las masas de forma autocrítica. El otro elemento que creo que es muy importante es el de la polarización. Demonizar sin descanso a los adversarios y resaltar los asuntos tanto viejos como nuevos que dividen a la nación es una estrategia polarizadora que por desgracia suele dar muy buenos resultados. Estamos viendo en este momento en nuestro país esa polarización que nos ha convertido mutatis mutandis y con todo pleno respeto a la comunidad judía, al Poder Judicial de la Federación, en los judíos de la Alemania nazi. El próximo paso será seguramente que nos van a poner algún distintivo para poder andar por las calles. Consecuentemente, el populismo y la polarización pretenden debilitar o abiertamente anular los acuerdos políticos y axiológicos que sustentan la democracia. La pretensión del populismo es acabar precisamente con esos pactos que están en la Constitución. Y desde luego acabar con sus guardianes, con los contrapesos. Por eso es que se estructuran planes perfectamente señalados a partir de estas tres variantes: populismo, posverdad y polarización, para precisamente debilitar esos contrapesos y hacer plenamente lo que les da la gana. Los Césares modernos, los autócratas 3D. El dique que se ha construido, y esa es la pertinencia en este tema, el dique que se ha construido contra esta polarización, esta posverdad y populismo, es precisamente la independencia judicial. Y creo que vale la pena, para no repetir, sacar a colación un concepto que nos da perfecto Andrés Ibáñez en una obra maravillosa que se llama Tercero en Discordia, donde él concluye que es una garantía orgánica que hace posible las restantes de esta naturaleza y también las procesales. La independencia judicial es una garantía, presupuesto o garantía de garantías, una meta garantía. La independencia judicial es una garantía de garantías. Yo afirmo que se vuelve una condición ontológica de la función jurisdiccional. No cabe pensar en una magistratura sin este atributo indispensable que se vuelve parte de su esencia misma. En efecto, la independencia judicial es la condición de posibilidad para asegurar la geneidad del juez en su carácter de tercero en discordia
al dirimir una controversia y aplicar la ley al caso concreto. Recordemos que es parte de los derechos humanos de protección judicial, de tutela judicial efectiva. Por eso es tan importante y hay estándares internacionales que se han construido para defender la independencia judicial. Desde luego, a partir de los principios básicos de independencia judicial de 1985, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El problema que se ha presentado dentro de los ambientes judiciales ante los ataques persistentes de los autócratas 3P es que si los jueces, desde el punto de vista de la ética judicial, debemos defender la independencia judicial. Yo he venido escribiendo y afirmando que no solo debemos, sino que la misma ética judicial nos obliga a defender la independencia judicial a partir precisamente de los principios de independencia y de responsabilidad institucional. Así lo recoge, por ejemplo, el punto 2.8 del Código de nuestra asociación, los artículos 5 y 6 del Código Iberoamericano y como los puntos 3.4 y 3.5 del Código Nacional Mexicano. La forma en que se debe hacer esa defensa de la independencia judicial sí creo que es la que genera problemas. Si un juez en lo individual sale a protestar o sale a los medios, que creo que puede comprometer gravemente otros principios, deberes, virtudes y valores de la ética judicial. Por eso creo, y es con fundamento también en el artículo 9 de los principios básicos de independencia de la judicatura, que esto debe hacerse a través de las asociaciones de personas juzgadoras. Son las asociaciones las que les corresponde la defensa de la independencia judicial, como precisamente este principio básico de la independencia de la judicatura reconoce. Ese es el objeto de las asociaciones de personas juzgadoras. Y ahí creo que es muy importante que las asociaciones de personas juzgadoras sean valientes y estén a la altura de los momentos tan difíciles que estamos viviendo. Es necesario informar y visibilizar ante la opinión pública, explicando los ataques a la independencia. Tenemos que socializar lo que está en juego. ¿Qué planes están detrás de debilitar los contrapesos institucionales? Eso lo tienen que hacer las asociaciones. Tienen que tener una fuerte posición en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales. Pero también creo que hay una función importante que va a ser la defensa legal, agotando todos los instrumentos nacionales e internacionales. Creo que es un momento donde la unión de las asociaciones de personas juzgadoras a nivel internacional, los contactos con la relatora de las Naciones Unidas para la Independencia, con la propia Comisión de Derechos Humanos, pero también con los socios comerciales de los países. México tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, donde hay una cláusula democrática y hay un examen que hace la Unión Europea sobre los principios democráticos. Creo que si se informa a la Unión Europea la situación en la que estamos viviendo, ese informe no saldrá muy convenientemente. Y lo mismo con nuestros socios de América del Norte. Hay incluso mecanismos de respuesta rápida en los tratados el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México no puede dejar de ser un Estado democrático y constitucional de derecho. Esa es la herencia de muchas mexicanas y muchos mexicanos que murieron por darnos una constitución donde hay un plan de lo que se quiere para este país, donde los derechos humanos es lo más importante. Los autócratas 3P desdeñan, olvidan los derechos humanos y los transforman en dádivas electorales. Eso es lo que está en juego en este momento.
Yo sí quiero destacar que dentro de esas acciones que las personas juzgadoras deben de hacer para la defensa de la independencia judicial, como lo ha hecho nuestra asociación, es tener vínculos fuertes con los colegios y barras de abogados. Desde que yo fui director nacional de la asociación, firmamos un convenio para la defensa de la independencia judicial con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y con el Consejo de la Abogacía Mexicana. Y ciertamente estas organizaciones han venido honrando ese compromiso, y creo que la muestra más palpable es el diagnóstico sobre la independencia judicial que elaboró el Van Center de la Barra de Nueva York con el apoyo de la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Barra Mexicana de Abogados. Está dando cuenta de los ataques sistémicos, diarios, graves a la independencia judicial que estamos viviendo las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Creo que, como lo hemos visto en este Congreso, no podemos abandonar la plaza. Tenemos que seguir luchando enfáticamente con todas las estrategias que estén a nuestro alcance. Y quisiera terminar con una frase, eliminando el lenguaje sexista que originalmente tenía. Como cuando Boabdil, el último sultán de Granada, perdió ante los reyes católicos y tuvo que entregar la ciudad, que era el último reducto de la España musulmana. Su madre le dijo, ya en lenguaje no sexista, no llores como débil por lo que no pudiste defender como valiente. Yo creo que en este momento es tiempo de valientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda una visión a partir de la judicatura al tener pues la función de magistrado de circuito. Por ende les voy comentando cómo tenemos diferentes visiones a lo largo de estos paneles que hemos ido atravesando juntos, y ahora les pido por favor que recibamos al maestro Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Asociación Civil. Muchas gracias, Desiree. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Muchas gracias, Desiree. Desde luego, para mí es un privilegio de entrada compartir este panel con este presidium. Mónica, un honor. Magistrada, me dejó con los ojos cuadrados con esa frase de Emilio Rabasa que se actualiza día a día. Y Ariel, querido amigo, fuiste muy vehemente, y también escucharemos a mi admirado amigo Elías Huerta, que seguramente también nos dará una exposición muy interesante. Yo quisiera cambiar, después de haber escuchado la versión académica de nuestra admirada Mónica, de la versión de no solo de miembros del Poder Judicial tan distinguidos como la magistrada y Ariel, además con las asociaciones de juzgadores que representan, yo quisiera partir de la visión de la Barra Mexicana, en general de los colegios de abogados, sobre este grave tema del Estado de Derecho en México y de la independencia judicial, desde luego que es lo que nos ocupa en este panel. En ese sentido, les quisiera señalar que, bueno, antes que nada, Froilán, muchas gracias por la invitación, a Raúl Contreras, gracias por considerarnos. Y desde luego podría decirles que el objeto y fines estatutarios de la Barra Mexicana imponen la ineludible obligación de velar por la plena realización y protección del Estado de Derecho, por la igualdad ante la ley, transparencia, independencia judicial y acceso irrestricto a un debido proceso. Sin Estado de Derecho no hay seguridad, es una necesidad fundamental. No permitamos
lo que muchos doctrinarios señalan como el descenso en el Estado de Derecho. Ya lo dijo no hace mucho tiempo nuestro respetado amigo y miembro del Consejo Directivo de la Barra, el doctor José Ramón Cosío Díaz: sin independencia judicial no hay país. Así de categórico lo refirió. En México, hay que admitirlo, actualmente el poder exige obediencia absoluta y solo el Estado de Derecho puede disciplinar esa ansia. Todas las mañanas, el presidente de la República agrede a la abogacía organizada de México, tildándonos de conservadores e inclusive de traidores a la patria. A los jueces, magistrados y ministros, todos lo sabemos, los ataca personalmente, tachándolos de ser corruptos y estar supuestamente en contra del pueblo. Más aún cuando los mismos emiten determinaciones que no le parecen. Consistentemente emite iniciativas de ley para acotar o nulificar a distintas instituciones y prestaciones, como acaba de acontecer el día de ayer con los conocidos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Y debo decir que la Barra Mexicana, junto con otras instituciones y organizaciones colegiales, hemos sido muy consistentes en levantar la voz al respecto. El día de ayer apenas la Barra Mexicana emitió un pronunciamiento muy sólido al respecto de estos temas de los fideicomisos, que tuvo una gran difusión mediática. También la Asociación Nacional de Doctores en Derecho ya lo hizo, muchas otras colegios y asociaciones lo han reiterado públicamente, y también nos hemos dado a la tarea como Abogacía Organizada de México de buscar el respaldo internacional al respecto. Se consiguió que la International Bar Association, la organización de abogados más grande del mundo, emitiera un posicionamiento en apoyo al Poder Judicial de la Federación, a la independencia judicial, y esto ha sido replicado también por otras importantes e influyentes asociaciones de abogados como la American Bar Association, como la Barra de Nueva York a través del Band Center, ya lo decía nuestro querido Ariel. Incluso se formuló conjuntamente con la Barra, con el Band Center, con la Federación Latinoamericana de Magistrados, incluso con algunas otras asociaciones, un informe muy completo respecto de la independencia judicial en México. Esto viene dando la pauta de que lo que hemos venido haciendo como Colegio de Abogados es levantar la voz, y hemos venido defendiendo con todo nuestro vigor y por todos los medios, y lo seguiremos haciendo, no solo el Estado constitucional de derecho, sino que tampoco hemos descansado en el decidido intento para terminar con la injerencia del gobierno en turno en las resoluciones judiciales. Tenemos así que vigilar, denunciar los claros y graves embates contra la independencia judicial que todos estamos sufriendo, no solo los integrantes del Poder Judicial, sino también la abogacía en general y la sociedad, desde luego. Nuestro Estado de Derecho, hay que admitirlo, es hoy día muy débil, muy vulnerable, y por tanto todos tenemos la ineludible obligación de fortalecerlo y de defenderlo. Es por lo anterior que en forma proactiva y decidida actuamos en favor de nuestras instituciones y en el de los derechos de todos los mexicanos. No podemos quedarnos callados ni ser indiferentes ni inermes ante los constantes y graves embates y amenazas contra el Estado constitucional de derecho en nuestro lastimado país. Es también nuestra responsabilidad ineludible el de levantar nuestra voz contra esas lamentables y graves interferencias, y mucho menos, y esto lo subrayo, a los que pretenden vulnerar la independencia judicial y también la libertad de ejercicio de nuestra amada profesión.
En ese sentido, desde luego también estamos más que dispuestos a continuar dando todas las batallas para preservar la independencia de la profesión, insisto, y por eso tenemos que buscar a toda costa alianzas con todos ustedes, con estas organizaciones, y tener mayor visibilidad e influencia en el entorno jurídico nacional y consolidar alianzas con otros actores y organizaciones nacionales y también, ya lo decía, internacionales, que nos ayuden en esta nada fácil tarea. Ante esta lamentable situación en toda la República Mexicana, hemos dirigido nuestros esfuerzos a reforzar la imagen de la barra mexicana como una verdadera garante de los derechos y libertades de todos y como auténtico defensor del orden constitucional mediante el impulso de una todavía mejor estrategia de comunicación convincente que nos permita ubicarnos y ocupar el espacio debido que nos corresponde en el debate público, y con el objeto, obviamente, de revertir los recurrentes ataques a nuestras instituciones y al Estado de Derecho. Esa seguirá siendo nuestra divisa, es decir, coadyuvar al despliegue real y efectivo de la democracia jurídica en México, para conseguir finalmente que la igualdad, el bien común, la justicia y el progreso social sean los valores de referencia que den vigor al Estado constitucional. En consecuencia, hemos reaccionado, les decía, con respeto, pero con pleno fundamento y con decidida contundencia a los ataques en contra de la independencia judicial y también, debo decirlo, de nuestra profesión que tanto nos agravian. Pero considero que todas estas organizaciones de abogados, estas asociaciones, todas las instituciones convocantes de este magnífico Congreso Internacional y que están representadas en este panel, deben comprometerse aún más con la abogacía organizada de México. Y no solo por una cuestión de afinidad, se trata de un imperativo estratégico que surge de una convergencia de intereses, como lograr no solo el imperio de la ley, sino promover el Estado de Derecho, la independencia judicial y más aún la libertad y la subsistencia de nuestra amada profesión, que cada vez está más amenazada, y complementar con ello la sana influencia de todas estas extraordinarias instituciones. Para terminar, solo les quisiera referir que la actual situación del Estado de Derecho en México nos ha de grabar dos ideas en la memoria. Nadie está a salvo de las amenazas al Estado de Derecho, a la independencia judicial y a la libertad en el ejercicio profesional, y nadie debería quedarse solo frente a ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos a recibir ahora la exposición del doctor Elías Huerta Cijas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Muy buenos días, ya casi tardes tengan todas y todos ustedes. Pues la verdad es que tengo que confesar que para mí es un trago difícil ser el último ponente en una mesa en la que ya tuvimos una extraordinaria exposición del tema de la independencia judicial desde la perspectiva académica que nos dio mi directa amiga y directora de nuestro Instituto de Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró, y después de haber escuchado también a mi directa y querida amiga, la magistrada
Roselena González Tirado, con la que he tenido la oportunidad de convivir profesional, personal y también en plan de amistad. Y bueno, pues junto con Ariel nos han dado una exposición muy completa de la perspectiva de la independencia judicial. Y bueno, pues ya no me dejó nada mi querido amigo también Javier Olea, porque él, como presidente de uno de los colegios, el colegio más serio de abogados y más numeroso del país, pues ya puso el dedo en la llaga de qué es lo que pensamos los abogados en relación con esta crisis que tenemos respecto de la independencia judicial y de la división de poderes. Pero bueno, quisiera, voy a retomar algunos de las ideas que ya se expusieron, pero quisiera iniciar agradeciéndole también a Froilán Muñoz la oportunidad que me brinda de poder estar con distinguidos juzgadores de todo el país. Ya lo hizo nuestro director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, darle la bienvenida, pero me da mucho gusto que estén en este auditorio que para mí es sagrado. Quiero confesarles que yo el año pasado cumplí 40 años de dar clases en esta facultad, y para mí estar parado aquí frente a tan dilectos amigos, alumnos y sobre todo pues gente con la que hemos hecho muchas batallas desde la perspectiva. Yo soy básicamente, además de académico, litigante, y he tenido interacción con muchos de los jueces y magistrados en todo el país, de tal suerte que es un privilegio. Y es un privilegio también pues compartir este panel, del que ya he aprendido algunas cuestiones esta mañana. Hombre muerto aquel que no se levanta todos los días tratando o intentando aprender algo. Yo he aprendido varias cuestiones que enriquecen y que enriquecerán el trabajo que yo presentaré para la memoria. Pues dicho esto, desde luego que la parte más importante en mi carácter de académico y de director o presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, pues es justamente este ataque al que se refería Víctor, de que todos los días tenemos en el presidente de la República, en el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en estas posiciones que tiene autoritarias, que pretende asumir en una persona los tres poderes del Estado, pues que los abogados no podemos permanecer callados, como bien decía Víctor. Yo quisiera hacer nada más un par de reflexiones en relación, que ya las hizo la magistrada González Tirado, pero que de acuerdo al documento que yo traía para mi presentación formal, pues las voy a retomar, en el sentido de que, sin lugar a dudas, pues la independencia judicial es la piedra de toque de la función jurisdiccional, del Poder Judicial en general, porque precisamente la independencia judicial es la que nos garantiza que pueda haber un derecho humano de acceso eficaz a la justicia, que sin lugar a dudas es la principal atribución del Poder Judicial. Por ello es tan importante que podamos conservar y pelear por esta independencia judicial, porque la independencia judicial, sin lugar a dudas, es la que nos garantiza que los derechos individuales y la división de poderes en un Estado democrático de derecho puedan tener vigencia, y que se parta de una impartición de justicia sobre la base que debe de asegurar para todos, gobernantes y gobernados, que sean tratados por igual ante la ley, y que tengamos jueces justos, jueces equitativos y jueces además como conocedores. Yo voy a retomar de la brillante exposición que escuchamos hoy en la mañana del ministro Luis María Aguilar, que se refería a estos 20 puntos que en los 80 fueron asumidos por la Asamblea General de Naciones Unidas después de los lamentables incidentes en Italia de la muerte del juez Giovanni Falconi por parte de las organizaciones criminales, y que se hizo énfasis y se asumió por la colectividad internacional la necesidad
de proteger a los jueces y sobre todo de poner énfasis en la independencia judicial. Por ello creo que es muy importante que para que la independencia judicial pueda tener un éxito y pueda ser viable en todos los estados democráticos contemporáneos, primero que nada debemos partir de que el nombramiento de los jueces, este es un primer principio que ya se refería el ministro Luis María Aguilar, los nombramientos deben de ser de manera imparcial, seleccionando a los jueces basándose en sus méritos y capacidad, en lugar de afiliaciones políticas, como indebidamente se pretende hoy también por parte del Ejecutivo Federal y del Legislativo. Los procesos de selección de los jueces deben ser transparentes y objetivos. Segundo punto, se debe de garantizar, como ya se ha dicho aquí, la seguridad laboral. Es necesario proteger a los jueces de represalias por sus decisiones y opiniones. Esto incluye salvaguardar su independencia económica y particularmente su independencia laboral. Debe de haber también un mecanismo de revisión y supervisión efectivo para que las decisiones de los jueces se deban tomar sin que interfiera ninguna decisión ajena al Poder Judicial. Debe de haber una legislación sólida también que asegure que las leyes establezcan procedimientos claros y objetivos para que los jueces puedan llevar a cabo su tarea de resolver los conflictos legales de la sociedad. Y finalmente, debe existir un sistema que asegure que las decisiones judiciales sean aceptadas, respetadas y cumplidas para que esto pueda mantener el sistema integralmente de la justicia en cualquier país. Una vez retomado estos 5 puntos de los 20 que están ahí ya escritos y que están adquiridos por México, por la comunidad internacional respecto de la independencia judicial, pues voy a retomar también alguna idea, algún concepto de Montesquieu. Sin lugar a dudas, el padre, a través de la obra que ya me comentaba la magistrada González Tirado, pues de la división de poderes, de la división tripartita de poderes que hoy prácticamente tenemos en todas las democracias, en las repúblicas democráticas contemporáneas. Y que bueno, y que es retomada además estas ideas por James Madison en El Federalista, que es considerado el padre del constitucionalismo norteamericano. Entonces, ambos pensadores dicen o aseguraron que todo hombre que tiene el poder se inclina a abusar del mismo hasta que encuentra límites, y para que no se pueda abusar del poder es necesario que el poder detenga el poder. Qué frase tan sabia esta de Montesquieu, porque ¿qué es lo que estamos viviendo hoy en México frente a estas crisis en la administración de justicia? Pues que el titular del Poder Ejecutivo ya controla prácticamente al Poder Legislativo. ¿Y qué está pretendiendo ahora? Debilitar al Poder Judicial. ¿Para qué? Para que se pueda convertir en un monarca absoluto. Por ello, es muy importante que para que la libertad quede a salvo, decía Montesquieu, es preciso que el poder esté dividido y que el poder limite al poder, concibiendo la independencia judicial como la garantía que tiene el juez para dictar sus resoluciones y ejercer sus atribuciones sin injerencias ni presiones de ningún tipo ni de ninguna clase. Decía Montesquieu que precisamente el papel histórico que tiene en esta división tripartita de poderes el Poder Judicial es precisamente que sea el poder que pueda equilibrar a los otros dos poderes, evitando los abusos, los actos arbitrarios, la corrupción, no lo decía él, pero hoy lo decimos nosotros, y también que pueda prevalecer en un Estado, en una comunidad, la convivencia pacífica organizada a partir de la ley y del respeto a la Constitución. Pues bueno, tal parece que estos conceptos
hoy en México están olvidados. Como decía Víctor, reiteradamente el Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial reciben una amenaza constante, cotidiana, en cada una de las mañaneras. Hoy hubo nuevamente otra amenaza en la mañanera a propósito del aberrante e ilegal acto que ayer asumieron 259 diputados de Morena y sus aliados de eliminar estos 13 fideicomisos que representan casi 15,000 millones de pesos, que son para garantizar derechos laborales adquiridos de todos los miembros del Poder Judicial, de empleados, de juzgadores, de jueces, de magistrados, de todos, y que no son de la Federación, son del Poder Judicial, y sin embargo, con esta decisión pretenden enviar este dinero, es un saqueo prácticamente, a las arcas de la tesorería de la Federación. Bueno, pues hoy como nunca, sin lugar a dudas, que el Poder Judicial y el Estado Constitucional de Derecho están bajo la mira del Presidente de la República, porque violando la Constitución y las leyes, emprende todos los días acciones autoritarias y antidemocráticas que atentan no solamente contra la independencia judicial, sino también contra las libertades y los derechos humanos de muchos mexicanos. O sea que los que estamos en la mira somos toda la sociedad mexicana, como bien decía Víctor. Es un ataque frontal al Estado de Derecho. ¿Y por qué repercute en el Poder Judicial? Porque son ustedes justamente los jueces los que están a cargo, a quienes les corresponde en este Estado Constitucional de Derecho, velar porque tenga efectividad la división de poderes y que se respete la Constitución y la ley. De tal suerte que frente a este delicado escenario que estamos viviendo todos los días y que nos pone a los abogados en el centro del ataque, es preciso que cada vez que el presidente de la República amenace a jueces, magistrados o ministros, los abogados, como bien decía Víctor, que somos herederos de una formación humanista y que hemos sido formados en la lógica del respeto a las leyes y en la salvaguarda de los valores más sagrados del hombre como la libertad y la igualdad, debemos alzar la voz y no quedarnos callados, porque el presidente de la República no es un monarca, es un servidor público electo por los ciudadanos y que su deber primario es respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Quisiera terminar retomando primero la idea que decía la consejera, perdón, la exconsejera, la ministra, que espero que sea ministra, González Tirado, en el sentido de tener un presupuesto fijo del presupuesto de egresos de la Federación. Esa es la salida, y otros estados que van en el sentido correcto de la historia, aquí está pasando al revés con la Federación. Hace 2 meses, con mucha alegría, asistí a Guadalajara a la celebración de la reforma constitucional, en la que ya se puso en la Constitución para que el Poder Judicial de Jalisco tenga el 3% del presupuesto de egresos anual de ese estado. Y nosotros aquí al revés, nos están quitando el presidente de la República. Así es que bueno, yo quisiera, parecería imposible, pero esta es una idea, un viejo anhelo de la academia, un viejo anhelo de la judicatura que debemos retomar. Si no tengo mal el dato, ya son 6 estados en la República Mexicana que tienen establecido un presupuesto del 3% anual. Esto sí es la verdadera independencia del Poder Judicial. Y por otro lado, sumarnos también, como lo ha hecho la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, para que podamos ir a las instancias internacionales. Platicaba con Froilán en la mañana que hay una idea de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues para que esto pueda tener una repercusión internacional, que tenemos muchas experiencias que han tenido resultados positivos. Así es que la Asociación Nacional de Doctores en Derecho se suma a esto y terminaría diciendo nada más que
nuestra organización, como lo hemos hecho junto con otras organizaciones nacionales similares de abogados, como la Barra, como el ANADE y como el Ilustre, nos sumamos para seguir todos los días, cada vez que se haga, haciendo manifestaciones de que no estamos de acuerdo con esta actitud en contra del Estado de Derecho y de la independencia judicial y de la división de poderes del presidente de la República. Como lo decía Víctor, ayer ellos se pronunciaron, antier se pronunció la ANADE, hoy la Asociación Nacional de Doctores en Derecho también hace un pronunciamiento público, desde luego que en la defensa de nuestra autonomía del Poder Judicial, y diría finalmente que en México ya no queremos ni un nuevo maximato ni otra dictadura, y que estamos y nos solidarizamos con todos los jueces del país en esta lucha por lograr la independencia judicial. Así es que muchas gracias por su atención, bienvenidos a la Facultad de Derecho de la UNAM, señores jueces y magistrados de todo el país, y aquí seguiremos atentos a los demás conocimientos. Muchas gracias, doctor. Muchas Un aplauso, por favor. Muy bien. Además de, por supuesto, dar un agradecimiento siempre de corazón al doctor Raúl Contreras Bustamante, quien siempre pues, nos ha recibido y ya nos quedamos en esta universidad a la que le tenemos un profundo cariño. También me gustaría, por supuesto, agradecer a nuestros brillantes expositores y a ustedes como público, no sin antes haberles mostrado las visiones y perspectivas de los retos de la independencia judicial como garante de nuestra Constitución. Por eso quisiera cerrar diciéndoles que sea cual sea la visión que como licenciados en Derecho vayan a sostener, y desde la propia judicatura de quienes estamos aquí como jueces y magistrados, así como desde la propia Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, defendamos siempre con valor la razón, las libertades constitucionales y el Estado de Derecho de nuestra nación. Es decir, defendamos la independencia judicial. Nuestra patria lo demanda. Muchas gracias. Vamos ahora, si me lo permiten, a ponernos de pie para poder entregar los merecidos reconocimientos a nuestros brillantes expositores. A nombre de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, señora magistrada, es un honor otorgarle el siguiente reconocimiento. Muchas gracias. Al contrario. Maestro y amigo, doctor Ariel Alberto Rojas Caballero, ¿le quitaron el Alberto? No, sí está. Muchas gracias. Con Toño 2. Toño. Don Toño, usted es toda una institución. Muy bien. Maestro Víctor Olea Peláez, muchas gracias por su participación. Finalmente, doctor Elías Huerta Cijas. ¿Lo estoy diciendo bien? Está bien, sí. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a todos ustedes por recibirnos en la Casa de las Libertades y en la Casa del Pensamiento. Nos pensamos quedar por acá si ustedes nos siguen admitiendo, en defensa de todos nuestros derechos y con el placer de compartir con ustedes la razón y el conocimiento. Muchas gracias en nombre de la JUFET. México, Cuba, Universidad. ¡Goya! ¡Goya! Cachún, cachún, ra, cachún, cachún, ra. ¡Goya! Universidad. ¿Qué
quieren foto, Víctor. Vente, decir.